Hay un mismo método de lectura que vemos que se aplica tanto a la obra pictórica como al trabajo médico, como al análisis psicoanalítico. Freud ahí ve que el método que puede descubrir Morelli para aplicar al análisis de una obra, viendo los detalles y fragmentando la totalidad y la buena forma, ese método se parece mucho al análisis sintomatológico. Y ese método de lectura de los síntomas y del cuadro, vamos a decir, clínico, psicoanalítico, él lo va a aplicar también a las obras literarias. Hay varios ejemplos de esto. Pueden tener, no sé, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, lo que analiza de la obra de Dostoyevsky, cómo trabaja la obra de Jensen, trabaja varias esculturas también, el mismo Moisés lo trabaja, por eso es la introducción del Moisés. Freud utiliza un método indiciario, fractura la totalidad de aquello visible, dando paso a una mirada, establecida como un relato textual. ¿Sí? Vemos que así también interpreta los sueños, como un conjunto cerrado, donde cada elemento tiene un sentido por la relación con el otro, ¿no? De la misma manera, indiciariamente, trabaja todos los simbolismos de las fantasías sexuales. Deconstruye la buena forma de la Gestalt y conjetura nuevas constelaciones a partir de los elementos similares, los elementos contradictorios, los elementos incoherentes o de coherencia subyacente, inconsciente. ¿Sí? Ustedes están viendo un cuadro que ubica un poco al filósofo Carlo Ginzburg, que ubica este método que utiliza Freud, siguiendo el trabajo de Morelli, y también ubica que este método aparece en la obra policial moderna. ¿Sí? Y en los tres casos, unos detalles minúsculos proporcionan la clave para acceder a una realidad más profunda e invisible a otros métodos. Freud se apoya en este nuevo método en oposición al modelo positivista fundado en la física de Galileo. Ahora vemos el otro cuadro, donde aparece el paradigma positivista que funda, vamos a decir, la metodología y la epistemología médica, donde se prioriza lo repetible, lo medible, vamos a decir, las generalidades, las coincidencias, la buena forma, la unidad de un cuadro. Es decir, ahí podemos ver que la lógica que se traslada para definir una enfermedad orgánica, el cuadro de una, podemos decir, de una peritonitis, es lo mismo que se utiliza como construcción de un cuadro para establecer un trastorno obsesivo compulsivo en el DSM. Hay un interés por lo universal, vamos a decir, que eso universal domina y subsume todo lo individual. Todo lo individual queda reducido a una condición general clasificatoria. Por eso vamos a ver que en los textos que ustedes van a leer se hace mucho hincapié en la construcción de lo patológico y lo normal. Es decir, establecer una norma y su desvío. El paradigma indiciario que aplica Freud prioriza lo irrepetible, vamos a decir, lo fragmentario, lo original, lo sorprendente. Hay un interés por el caso, y el caso siempre no puede ser reducido a una regla. Es decir, por eso esta cuestión que siempre se pregona en el psicoanálisis del trabajo sobre lo singular. Es decir, el síntoma y el conjunto sintomático establece una relación que siempre escapa a la norma. Es decir, no hay norma que pueda establecer la repetición de ese síntoma en nuestro paciente. Es decir, los síntomas que vamos a encontrar en el nombre de la rata no lo vamos a encontrar idénticamente con la misma significación en todos los obsesivos que podamos trabajar.
No hay una norma. Por eso Freud se apoya en la idea de conflicto, que ustedes habrán trabajado desde el primer año. Bueno, la gran crisis positivista, que como hablábamos al principio de la segunda clase, establece el surgimiento y una crisis y la búsqueda de un nuevo método, que se apoya, como veíamos en el texto, es en la escoria de la observación, en ese punto fragmentario, eso siempre que está fuera del orden de la norma. Roland Barthes decía que Freud busca e inventa una ciencia en el basurero del lenguaje, ¿no? Eso que estaba fuera y desconsiderado del análisis del lenguaje, los sueños, los lapsus, los síntomas, los chistes, es decir, es como que él va en esta escoria, ¿no? Por eso me parece el término escoria como un término, como el resto del lenguaje. Y hay algo que me parece muy interesante de esto, y es clave, que el campo médico pictórico, o del arte, podemos decir, pero en el caso de las citas, el pictórico, y el psicoanalítico comparten un mismo concepto, que es la idea de cuadro. ¿Qué es un cuadro? El cuadro es un recorte de la realidad, ¿sí? Es una ficción que establece un profesional, o un pintor, o un artista, en la cual recorta la realidad y esa ficción tiene efectos de verdad. Tiene que construir esa ficción para construir una significación verdadera. Esto Foucault lo plantea como la condición para el surgimiento de la ciencia moderna. Dice, se pudo establecer una ciencia moderna cuando se consideró la transmisión de la ciencia como un espectáculo, ¿no? Por eso no es casual que la pintura que van a trabajar, que van a leer sobre Rembrandt, es una pintura que está pintada en el Bach. Bach era el teatro de anatomía donde el maestro, en este caso el doctor Tulp, transmite a sus alumnos un saber, ¿sí? Fíjense que está montado como un espectáculo, ¿no? Bien como lo dice Foucault. Por eso ubico que el campo del psicoanálisis, dentro del campo del indiciario, ubica una ficción, ¿sí? Que lo que se ve, lo visible, está sostenido de ciertas coordenadas simbólicas que no son directamente visibles, sino que son interpretables. A ver, vamos a dar un ejemplo. Y esto muchas veces me han escuchado anteriormente, siempre ubico. La castración no es algo que se ve, sino es una ficción que está más allá de lo visible. A ver, el niño no ve al año y medio o dos por primera vez a su madre o a su hermana desnuda. Se ha bañado, seguramente, anteriormente, con esa madre, o ha visto a su hermana, o se ha visto a sí mismo, reiteradas veces. No es que el niño tampoco hasta ese momento era ciego. Pero ¿por qué en algún momento ve que falta pene en la madre o en la hermana? Primero, ¿a la madre le falta algo en lo real? No. En lo real, a una mujer no le falta nada. Segundo, ¿vio alguna vez ese pene? Tampoco. A ver, ¿saben cómo se ve la castración? Así. ¿Por qué se ve así? Porque lo que se ve no está en lo visible. Opera la ficción de la castración cuando hay una interpretación de la amenaza de castración del padre y se mira con una fantasía. Él
ve lo visible, pero sobre eso visible proyecta la fantasía de la prohibición del incesto. Entonces hay una mirada ficcional que está guiada por vectores establecidos por un orden simbólico que se proyectan por lo visible, porque en lo visible no hay ninguna castración. Es decir, la mirada construye una interpretación sobre lo real. En psicoanálisis eso se llama pulsión escópica. Es lo que ustedes van a ver también en el esquema del espejo de Lacan, que es la mirada a través de lo simbólico del espejo del otro que establece estas coordenadas. Podríamos decir, por ejemplo, en este caso, la prohibición del incesto, se proyecta sobre lo real generando otra visión, ¿sí? Una visión fantasmática. Esto es clave, porque en ese engaño se juega una verdad. Es decir, no se confunde lo visible para el yo, como muchas veces un paciente dice, bueno, yo cuento a un médico, cuento a un profesional lo que tengo y él no ve nada. ¿Sí? A nivel médico, muchas veces ciertas enfermedades, vamos a decir mentales, a la visión de un médico que observa, vamos a decir, lesiones orgánicas, claramente puede decir, usted no tiene nada. En cambio, hay una mirada que está más allá del yo, que proyecta una serie de fantasías, y ahí es donde estaría la verdad del síntoma. ¿Sí? Por eso hago realmente esta distinción entre lo visible, que es el universo del yo, el universo de la comprensión, y el universo de la mirada, que es esto que va más allá del dominio del yo, vamos a decir lo que Lacan define como sujeto del inconsciente, y también lo que expresa, vamos a decir, todo ese universo de fantasías, de significaciones inconscientes que se proyectan sobre la realidad.